sangre al riñón. Ese es el resumen así en palabras sencillas. Le llega menos sangre al riñón. ¿Por qué le llega menos sangre? Porque tienes hipovolemia o disminución del gasto cardíaco o la sangre se redistribuye por otros lados. Todo esto hace que le llegue menos sangre al riñón. Ahora, se explica acá. La hipoperfusión, ya hemos dicho que perfusión es la sangre que llega. Hipoperfusión, llega menos sangre, activa al sistema renina-angiotensina aldosterona, y esto lo que va a hacer es ocasionar vasoconstricción, reabsorción de sodio y aumento de antidiurética, lo cual jala más agua y puede ocasionar oliguria, ¿sí? Esa sería la fisiopatología de la injuria renal aguda. ¿Qué porcentaje de frecuencia tenía esta injuria? 70%. Sí, es la más frecuente. Ahora, mira acá. Tenemos la siguiente. Habíamos dicho que, mira, prerrenal era porque le llegaba menos sangre, ¿no? Parenquimatosa, que es la que vamos a ver ahorita, es porque hay un daño en el parénquima. Entonces, hablemos del daño en el parénquima. ¿Puede ser una pielonefritis? No. Ahorita vemos eso. La etiología. Existen dos daños. A ver, un segundo, chicos. Hablamos del diálogo. Bien, te decía que en la injuria renal aguda de tipo parenquimatosa va a haber un daño en el mismo parénquima. Ya, pero hay dos tipos de daño, ya sea en los túbulos o ya sea directamente en los túbulos, directamente o indirectamente. Si es directamente, hay dos opciones, que sea isquémica o que sea tóxica. ¿Isquémica qué significa? Isquemia es que le está llegando menos sangre. ¿Ok? Le está llegando menos sangre. Isquémica es la consecuencia de una falla renal aguda de tipo prerrenal. O sea, mira, escucha, lo que te expliqué hace rato de la injuria renal de tipo prerrenal, si eso avanza, ya no es prerrenal. Si avanza, ocasiona una parenquimatosa. Porque la isquémica quiere decir que le está llegando menos sangre, ¿sí? Entonces, repito, si te llega menos sangre, tienes una injuria renal de qué tipo? Prerrenal. Pero si esto se mantiene, la prerrenal se convierte en parenquimatosa. Ya. Ahora, la otra opción es que sea tóxica. Tóxica hay dos tipos. Tóxicos endógenos y tóxicos exógenos. Hemos dicho que endógeno es todo lo de adentro, ¿no? ¿Quiénes pueden ser tóxicos endógenos? La hemoglobina, la mioglobina, la bilirrubina, la hipercalcemia, las paraproteínas, etc. Y aquí, me acuerdo que mencioné la semana pasada un término que era este. Rhabdomiólisis. Destrucción de las fibras musculares esqueléticas, ¿sí? Y si se destruyen las fibras musculares esqueléticas, se va a liberar gran cantidad de mioglobina, que es la proteína que le da el color rojito al músculo, ¿sí se acuerdan? Entonces, al liberar gran cantidad de mioglobina, esa gran cantidad es tóxica y puede ocasionarte una falla renal. ¿De qué tipo? Parenquimatosa, ¿sí? Parenquimatosa. Caso clínico muy preguntado también esto en exámenes. Esta es la lesión directa. Y por lesión indirecta tenemos alteraciones vasculares, como la vasculitis, alteraciones glomerulares y alteraciones túbulo-intersticiales, ¿sí? Pero principalmente les recomiendo que se enfoquen acá, en la lesión directa. ¿Cómo se produce esto? Por una necrosis tubular aguda, lo cual origina desprendimiento de células dañadas. Esas células obstruyen la luz y van a formar cilindros granulosos, por un lado, y por otro lado aumentan la presión intraluminal retrógrada hacia la cápsula de Bowman, causando el daño. Muy bien, ese sería el segundo tipo. Tercer tipo, postrenal. A ver, como ustedes están muy atentos, había dicho yo que postrenal se debe a que hay una obstrucción de las vías urinarias. Este es más fácil de reconocer, ¿no? Porque mira, puede haber obstrucción en el uréter, en la vejiga y en la uretra.
¿sí? Si es en el uréter, tenemos tres tipos: intraluminal, intraparietal y extrínseca. Y te lo voy a explicar de repente para que lo entiendas mucho más rápido con a ver, si tenemos acá, este es el, vamos a suponer que este es el uréter, ¿ok? Y esta es la pared del uréter, ¿sí? Se supone que lo que está acá en el medio es la luz, ¿no? Por ahí pasa la orina. Si es intraluminal, ¿qué quiere decir intraluminal? Que está obstruyendo la luz. O sea, intraluminal sería que haya algo acá que obstruya la luz. Ese es intraluminal, ¿sí? Un cálculo, un tumor o lo que sea que está obstruyendo ahí. Intraparietal, parietal es de pared. Entonces, si es intraparietal, la obstrucción está acá, aquí, pero crece tanto que obstruye todo. Y si es extrínseca, ¿qué significa extrínseca? Que está afuera, ¿sí o no? Si es extrínseca, entonces quiere decir que hay un tumor de repente acá afuera que crece tanto que al final obstruye acá, ¿sí? Entonces, esos son los tres puntos donde puede haber una obstrucción en el uréter. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ahí está, mira, ve. Litiasis. ¿Qué son litiasis? Cálculos, ¿sí? Cálculos en el riñón. Muy bien. Cálculos. Coágulos. Necrosis papilar. Si es intraparietal, tumores. Si es extrínseca, puede haber fibrosis, radiaciones, tumores también, ¿no? O incluso hasta idiopático. ¿Qué significa idiopático? Que no tiene una causa conocida, ¿no? No se sabe, no se conoce la causa. Muy bien. Ahora, esa es obstrucción del uréter. Obstrucción de la vejiga. La causa más frecuente bilateral es esta. Mira, ¿qué dice acá? Hiperplasia prostática benigna. Y por obstrucción de la uretra, tumores o estenosis de la uretra. O sea, si te das cuenta, en todos estos hay una obstrucción de las vías urinarias. Y ahí se resume todo. ¿Por qué se produce? Esta obstrucción lo que hace es aumentar la presión retrógrada, lo cual ocasiona una ureterohidronefrosis. Y esta presión que va para atrás va a contrarrestar la presión del filtrado. O sea, imagínate, mira por acá ya. Vamos a apelar a tu imaginación. Acá está el riñón, la pelvis, el uréter, ¿sí? La vejiga. Si hay una obstrucción acá, que está tapado acá, la orina no puede pasar. Entonces va a ejercer presión retrógrada hacia acá. Y si ejerces presión acá, esa presión que va a llegar al riñón se va a oponer a la presión de filtrado, porque el filtrado viene así. Entonces la presión retrógrada se opone. Acá dice, contrarresta la presión del filtrado glomerular, que es lo que ocasiona finalmente el daño de este tipo de injuria, ¿no? Ahí está, fallo renal. Muy bien, lo cual a la vez puede ocasionar necrosis tubular aguda. A ver, si eso puede ocasionar necrosis tubular aguda, ¿la necrosis tubular aguda es de qué tipo? ¿Prerenal, parenquimatosa o postrenal? No. Postrenal es esto, pero esto que es postrenal puede ocasionar necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, hemos dicho que es, ahí está bien, parenquimatosa. O sea, ¿qué acabo de decir? Acabo de decir que la postrenal te puede originar parenquimatosa. Sí. Y había dicho antes que la prerenal te puede originar parenquimatosa. O sea, una te puede llevar a parenquimatosa y la otra te puede llevar a parenquimatosa. ¿Sí? Listo. Yo creo que se ha comprendido, no está tan difícil. Eso es para que tengas un panorama así bastante general y sencillo de lo que es la injuria renal aguda. Muy bien. Ahora, miren este cuadrito. Este cuadrito es para diferenciar la injuria prerrenal y la parenquimatosa. Y tienes ahí varios valores, mira, la osmolaridad, el sodio, la excreción fraccional de sodio, la urea, la relación urea-creatinina. Ahí después urea. Ahora, ¿qué te había dicho yo? ¿Te acuerdas que hacía el riñón, un riñón normal? ¿Reabsorbe qué cosa? Sodio y secreta potasio. Eso hace un riñón normal.
Si el riñón está dañado, entonces va a eliminar más sodio, ¿sí? Más sodio. De todo este cuadro que está acá, mira, yo te voy a borrar mucho el trabajo en tu vida y te voy a decir que este es el parámetro más importante en un examen con respecto a este tema. Si tú ves que la excreción fraccional de sodio está aumentada, entonces es una injuria ¿de qué tipo? Parenquimatosa. Se razona muy fácil, pues, porque como es parenquimatosa y hay un daño en el riñón, quiere decir que el riñón ya no puede reabsorber sodio y lo empieza a botar. Por eso dice excreción fraccional, o sea, empieza a botar grandes cantidades de sodio. Si está aumentado, es parenquimatosa. Si no está aumentado, es prerrenal. ¿Sí? Ese es el dato. Cuando ustedes revisen los casos clínicos que ya están subidos también en el plato, busca este datito, excreción fraccional de sodio. ¿Sí? Busca ese dato. Si está aumentado, es parenquimatosa. Si no está aumentado, es prerrenal. ¿Muy bien? Y si quieres otro datito más, que en el sedimento de la prerrenal hay cilindros hialinos y en el otro hay cilindros granulosos. Pero con esto es más que suficiente. Bien, y terminamos con la enfermedad renal crónica. Mira, esto antes se llamaba insuficiencia renal crónica, porque antes las dos eran insuficiencias, pero ahora cambió. La aguda se llama injuria y la otra se llama enfermedad renal, ¿no? Ahora, ¿por qué alguien dijo hay que cambiar el término? Porque para diferenciar, porque insuficiencia en ambos sonaba que los dos riñones estaban completamente dañados. En cambio, la injuria, ¿qué es injuria? Injuria es algo que te daña, pero la injuria tú la puedes quitar y le quitas el daño. Entonces la injuria renal aguda se puede recuperar el riñón. Pero cuando tú ya pasas a nivel crónico, ya no se puede recuperar. Eso ya es una enfermedad que ya te va a quedar de por vida. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Qué tiempo decimos para que sea crónico? 3 meses. Si la injuria renal aguda pasa los 3 meses, ya deja de ser aguda y se convierte en crónica. Ahí está bien. Más de 3 meses. ¿Cuáles son esos factores que te pueden llevar a una enfermedad renal crónica? Primero, la edad. Segundo, la hipertensión y la diabetes. ¿Sí? No lo he puesto en orden porque realmente la diabetes está primero, ¿no? Ahí no lo he puesto en orden. La primera causa de enfermedad renal es esta, la diabetes. Esa es la principal causa. Si tú ves un paciente en diálisis y les preguntas a todos los pacientes que están en diálisis, muchos de ellos tienen diabetes. La diabetes los llevó a la enfermedad renal crónica. Si no tienen diabetes, tienen hipertensión. Y probablemente tengan los dos, diabetes mellitus con hipertensión, ¿sí? Que los llevó a la enfermedad renal crónica. Como el caso que vimos en el video del señor. Él tuvo una hipertensión, nunca se controló, nunca se trató, y eso lo llevó a una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Lo que va a pasar primero es esto, mira. Hiperfiltración. A ver. Si, según lo que acabo de mencionar hace rato en la injuria renal aguda, las nefronas, te estoy diciendo que poco a poco empiezan a morir, empiezan a destruirse, ¿sí? Y el riñón se queda con poquitas nefronas, ¿sí o no? Esas poquitas nefronas que quedan, el cuerpo, ¿qué crees que va a hacer tu cuerpo si estás viendo que hay poquitas nefronas y no estás produciendo suficiente orina? Lo que va a hacer el cuerpo es hacer trabajar más a esas poquitas nefronas para que produzcan más orina. Entonces va a haber una hiperfiltración, ¿sí? Y la hiperfiltración se va a compensar ¿con qué? Con una hipertensión glomerular, o sea que va a haber más presión de la sangre en el glomérulo, lo cual va a originar hipertrofia por un lado, pero por otro lado causa lesión del endotelio, lesión de la membrana de filtración y lesión mesangial, lo cual te va a llevar a distintos mecanismos, ¿sí? Que al final todos concluyen en una fibrosis renal. Cuando tú escuchas la palabra fibrosis, ¿a qué te suena? Es un órgano. Si yo digo tejido fibrótico, ¿te suena que ese tejido funciona bien? No, está como cicatrizado, ¿sí? Entonces, si tu riñón empieza a hacer fibrosis, con 3 aspectos, glomeruloesclerosis, fibrosis tubulointersticial y atrofia tubular, te estoy diciendo que el riñón poco a poco está dejando partes que ya no están funcionando, ¿sí? Esa sería la fibrosis renal, ¿no? Muy aparte, la lesión endotelial, que ya lo hemos visto en la semana 1, causa inflamación. Y la inflamación causa más hipertensión. Y la hipertensión causa más daño y así.
¿no? Por eso que lamentablemente esto no se puede solucionar. Una persona con enfermedad renal crónica es triste decirlo, pero no se va a recuperar, ¿sí? Va a llegar a diálisis, o la otra opción sería que reciba un trasplante de riñón. Pero lamentablemente en nuestro país no hay mucha cultura de trasplante. Mucha gente tiene en su DNI que no va a donar órganos. A veces ni te preguntaron y te pusieron no. Y lo peor, hay gente que pone sí, se muere. Y sus familiares cuando se murió dicen no queremos que le saquen los órganos. O sea, peor todavía. Revisen ustedes su DNI. ¿No dice? ¿Ya no dicen los últimos DNI? Ah, no, no dice ni sí ni no dice nada. En el azul sí tenía, pero en el electrónico no. Me hicieron dudar, no he visto. No sale. Sí sale, chiquitito. Claro, se dice donación de órganos. Sí sale. Está a la izquierda, chiquitito. Acá. A ver, ¿qué puso no? Lo desaprobamos. No, hay algunos que no se quieren hacer. Ah, no dicen no. Es que hay algunos que no dicen. Ok, claro. No deja guardar su cabeza. Dice ahí donación, pero no dice sí o no, claro. ¿Saben cuándo es que no dicen? Cuando han sacado de DNI amarillo y lo han cambiado por el azul. Porque hasta el amarillo, tu papá Claro. Ahora, si viene y dice Sí. que sí, no, o sea, mi familia es igual que siento, pero sí, no, pero Eso es lo que pasa, sí. O sea, claro, o sea, sí, en la práctica, si tú has puesto sí, deberías donar tus órganos, pero si tú vienes tus familiares y dicen que no lo aceptan, que no debería ser así, porque tú has puesto que sí. Claro. Entonces no importa, pero no, en el Perú lamentablemente no se cumple eso. Entonces al final los poquitos que quieren donar, no los dejan su familia. Es un problema, ¿no? Porque con una donación, ustedes saben, con una persona, un solo cuerpo puede salvar hasta 7 personas. O sea, de uno pueden sacar 7 trasplantes. ¿Sí? O sea, ayudaría a esas 7 personas que están a punto de morir, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la donación. ¿Sí? Si alguien por acá en algún momento pensó, dirán, no, doctor, mi mamá, mi tía, mi papá me dijo que he escuchado que si yo me voy al hospital por un anillo me matan para quitarme los órganos. O si yo estoy hospitalizado me van a dejar morir para quitarme los órganos, porque van a vender los órganos. ¿No? ¿Qué van a vender tus órganos? ¿No? No vayan, Algunos les ha dañado la por cara. fume que no. Claro, o sea, no. O sea, sí, hay tráfico, de que hay tráfico de órganos, hay tráfico de órganos, eso existe, ¿no? Eso existe. Yo no quiero ir. Pero que vayas al hospital y te maten para sacarte los órganos ya es un poco probable, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de... Hay, por lo menos, yo creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 conclusiones que podemos sacar de acá. Conclusión número 1. A ver, cuida tu riñón. Esa es la conclusión final de todo. Conclusión del síndrome nefrótico. A ver, levante la mano. ¿Qué caracteriza el síndrome nefrótico? Uno que levante la mano. A ver, aquí. Ya, hiperlipoproteinemia, aumento de lípidos, ¿sí? Habíamos dicho que más, proteinuria más de cuánto? 3.5 y edema, proteinuria más de 3.5 y aumento de lípidos es algo que caracteriza al síndrome nefrótico. ¿Qué caracteriza, levante la mano, al síndrome nefrítico? A ver, por acá. La hipertensión arterial, el edema y la hematuria. Edema, hematuria y hipertensión arterial, ¿sí? Esos son los tres signos clásicos de un síndrome nefrítico. Este se produce ¿por qué? ¿La O de qué cosa era? Leucótica, disminuyen las proteínas. Nefrítico, ¿por qué se produce? Inflamación. Ahora, injuria renal aguda de tipo prerrenal. Habíamos dicho, levante la mano, ¿por qué se produce la prerrenal? Ahí por acá. ¿Prerrenal? Ah, ya. Disminución de la circulación, de la perfusión. Disminución de la perfusión. Le llega menos sangre al riñón por distintas razones. Y la diferencia con la parenquimatosa es que hay un daño en el mismo parénquima del riñón. Y por último, en la postrenal es que hay una obstrucción de qué? ¿Cuál de las tres? A ver acá la doctora. ¿Cuál de las tres es la más frecuente? La
Prerrenal, claro. ¿Qué porcentaje? El 30%. La siguiente es 20 y la siguiente es 10. ¿Ok? Y por último, en la enfermedad renal crónica, habíamos dicho que en la enfermedad renal crónica, primero va a pasar la injuria por cuánto tiempo? Más de 3 meses. ¿Sí? Va a haber un hiperfiltrado, y ese hiperfiltrado causa una hiperpresión, ¿sí? Una mayor presión, ¿no? ¿De qué? Del glomérulo. Al haber más presión en el glomérulo se desencadenan 3 lesiones. A veces se acuerdan las 3 lesiones. Lesión en la membrana, lesión endotelial y lesión metacelular. Todo al final te lleva a un solo punto. ¿Cuál es el punto final de la enfermedad renal crónica? La fibrosis renal. Correcto. Muy bien. Bueno, chicos, por favor se ordenan rapidito y dejan sus celulares acá en el escritorio, por favor.